Hola, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. En esta oportunidad tendremos la clase de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 6. ¿Sí? Vamos a estudiar el primer sello que está registrado en el capítulo 6, versículos de 1 y 2. El primer sello es acerca del ministerio de Enoc. Veamos. Pregunta: ¿cuáles son algunas preocupaciones o temores que tú o personas que conozcas podrían tener en cuanto a vivir en los últimos días? ¿Cuáles son esas algunas preocupaciones o temores de vivir en estos últimos días? ¿Esas preocupaciones o temores lo habrán tenido nuestros antepasados? ¿Serán los mismos? Veamos. El profeta José Smith enseñó cómo se sentían los profetas de la antigüedad sobre nuestra época. La edificación de Sión es una causa que ha interesado al pueblo de Dios en todas las edades. Es un tema que los profetas, reyes y sacerdotes han tratado con gozo particular. Han mirado adelante con gloriosa expectativa hacia el día en que ahora vivimos. E inspirados por celestiales y gozosas expectativas, han cantado, escrito y profetizado acerca de esta, nuestra época. Leamos la traducción de José Smith, Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. También podrían ir a su Biblia de Reina Valera y van a encontrar una ligera modificación con respecto. Recordemos que esto es respecto a la traducción. ¿Sí? Muy bien, el versículo 1 dice: y vi cuando el Cordero de Dios, o sea, cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién es el Cordero o Cordero de Dios? Es Jesucristo. Entonces Juan vio cuando Jesucristo abrió uno de los sellos. Uno de los 4 seres vivientes. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Le llamó uno de los seres vivientes, uno de los 4 seres vivientes le llamó a Juan. Juan vio, fue y miró. ¿Qué es lo que vio? Veamos lo que vio en el versículo 2. Y miré, nos dice Juan, y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Qué significa el caballo blanco? El caballo blanco significa victoria. Y el arco, guerra. Y le fue dada una corona. ¿Qué significa la corona? Conquistador. Entonces, ¿qué se está diciendo? ¿Qué está diciendo en el versículo 2? Que vio a alguien, Juan, y vio a alguien, a un conquistador, en su caballo blanco y con su arco en la mano, y este salió venciendo y vencedor. ¿Sí? Veamos que esto sucedió aproximadamente en el año 4000 a 3000 antes de Cristo, todo este acontecimiento. ¿Sí? Todo el acontecimiento que estamos viendo en este versículo 2, iba a haber guerra, pero también iba a haber victoria,
por esta persona, este líder que vemos en la figura, a este conquistador, se le dio la corona a ser el conquistador. ¿Quién es este personaje del primer milenio después de Adán? ¿Sí? Veamos lo que nos dice el elder Bruce R. McConkie. Sugirió que Apocalipsis 6, 1 al 2 describe la época de Enoc y que el jinete es Enoc. Este jinete que vemos con un arco en la mano, con una corona sobre su cabeza, montado en un caballo blanco, que fue mostrada a Juan, el apóstol Juan, fue Enoc. Y estos sucesos acontecieron en la época de Enoc. ¿Cuál es la interpretación de la apertura del primer sello? ¿Cuál es esa interpretación? Veamos. Primer sello. Estos acontecimientos que Juan vio eran relativos a alguien montado en un caballo blanco, el emblema de la victoria, que tenía un arco, armas de guerra, que tenía un arco, ¿no?, en sus manos. Portaba una corona, la guirnalda o tiara del conquistador, e iba adelante conquistando y a conquistar. Es decir, era victorioso en la guerra. Es claro que los sucesos más trascendentales tenían que ver con Enoc y su ministerio. Y es interesante notar que lo que Juan vio no fue el establecimiento de Sión y su arrebato a las esferas celestes, sino las guerras sin parangón en las que Enoc, como general de los ejércitos de los santos, iba adelante conquistando y a conquistar. De estas guerras nos cuentan nuestras escrituras. Y hablando de escrituras, quisiera leer Moisés 7, versículo 13 al 17. No tengo a la mano mis escrituras. Por favor, entonces voy a ir a mis escrituras. Listo, estoy acá nuevamente con ustedes. Vamos a ir entonces a Moisés. Nos dice en el capítulo 7 de Moisés. Vamos inmediatamente a las escrituras. Eso es por no tener las escrituras a la mano. Entonces, veamos, nos recomienda que vayamos al versículo 13. Sí, y nos dice en el versículo 13, vamos a pedir... Y nos vamos a ponerlo en este lugar. Y nos vamos entonces al versículo 13. Vamos a ver lo que dice. Y tan grande fue la fe de Enoc, que dirigió al pueblo de Dios, y sus enemigos salieron a la batalla contra ellos. Y él habló la palabra del Señor. Y tembló la tierra. Y huyeron las montañas, de acuerdo con su mandato. Y los ríos de agua se desviaron de su cauce, y se oyó el rugido de los leones en el desierto. Y todas las naciones temieron en gran manera, por ser tan poderoso la palabra de Enoc, y tan grande el poder de la palabra que Dios le había dado. También salió una tierra de la profundidad del mar, y fue tan grande el temor de los enemigos del pueblo de Dios, que huyeron y se apartaron lejos y se fueron a la tierra que salió
de lo profundo del mar, y los gigantes de la tierra también se quedaron lejos. Y cayó una maldición sobre todo el pueblo que pugnaba contra Dios. Y de allí en adelante hubo guerras y derramamiento de sangre entre ellos. Mas el Señor vino y habitó con su pueblo, y moraron en rectitud. Ese pueblo salvaje, que no era el pueblo de Dios, entre ellos comenzaron a destruirse, ya que estaban sedientos de sangre. Ya no lo hicieron contra la ciudad de Enoc, así es que comenzaron a guerrear entre ellos. El temor del Señor cayó sobre todas las naciones, por ser tan grande la gloria del Señor que cubría a su pueblo. Y el Señor bendijo la tierra, y los de su pueblo fueron bendecidos sobre las montañas y en los lugares altos, y prosperaron. Esto tiene una relación con la nueva Jerusalén que se construirá o que se viene ya construyendo en estos últimos días. Todos los que no deseen estar en la guerra, todos los que deseen la paz irán a la nueva Jerusalén. Y los enemigos de Dios y los pueblos y naciones temerán a este pueblo, porque será grande en temor. El Señor Jesucristo estará al frente de esta nueva Jerusalén y sus apóstoles y profetas. Será realmente maravilloso. Algo parecido como le sucedió al pueblo de la ciudad de Enoc. Ellos fueron arrebatados a los cielos. ¿Sucederá también con nosotros? Los que somos fieles al Señor, guardamos los mandamientos y convenios, ¿seremos arrebatados también con la nueva Jerusalén? ¿Protegidos por el Señor? Yo creo que sí. Muy bien. Hemos conocido un poco acerca del pueblo triunfante de la ciudad de Enoc y de Enoc. Ciertamente nunca hubo un ministerio tal como el de Enoc, y nunca un conquistador y general que lo haya igualado. Cuán apropiado que cabalgase en un caballo blanco de la victoria en la visión apocalíptica de Juan. Esto lo dijo el elder McConkie. Ahora sabemos el significado del primer sello, del caballo blanco, del arco y la corona, y del jinete que iba montado en el caballo blanco. ¿Quién era? Enoc. Muy bien. Vamos a leer antes. Vamos a estudiar sello por sello. Hoy hemos estudiado el primer sello. El primer sello trata del ministerio de Adán. Comienza la iniquidad, comienza a esparcirse la iniquidad por toda la tierra. Los profetas enseñan el arrepentimiento. En este tiempo también Adán congrega y bendice a sus hijos y Adán muere. ¿Sí? La próxima semana estudiaremos el segundo sello. Ahora, Juan resume los puntos clave de los primeros 5 sellos. Nos dice el profeta José Smith lo siguiente: no hay relación entre las cosas que Juan vio y los acontecimientos de los días de Adán, Enoc, Abraham o Jesús, sino cuando Juan claramente lo representa y expresamente lo dice. Juan vio solamente aquello que estaba reservado para lo futuro y lo que iba a acontecer en breve. ¿Qué tal es el caso? Es evidente cuando vemos que los primeros 5 sellos son tratados en 11 versículos.
solo el 3% del total de los versículos, mientras que 281 versículos, el 70%, tratan acerca de los eventos del sexto y séptimo sello y la rueda final de la tierra, la que estamos viviendo, y la gran mayoría hemos vivido el sexto y estamos viviendo el séptimo sello en estos tiempos. Es por eso que se habla el Apocalipsis para nuestros tiempos. Del primer al quinto sellos es ligeramente se habla, ¿sí? Entonces vamos a descubrir esos primeros 5 sellos, a quién se refiere, y muchos interpretaban el primer sello, aquel que estaba en cabello blanco, que era el Señor Jesucristo. Pero cada sello refiere, dice, a los 7 días de 1000 años de la existencia temporal de la tierra, a partir de Adán, de la existencia temporal de la tierra, o sea, a partir de Adán, no antes, sino a partir de Adán, a partir de la transgresión de Adán. Entonces ahí se comienza a contabilizar aún su edad de Adán. No sabemos porque él era inmortal. No sabemos cuánto tiempo haya vivido para atrás. Pudo haber vivido 100, 200, 300. Pero lo que yo creo que haya vivido 1000 años. Muy bien. Vamos entonces a finalizar el estudio de esta parte de Apocalipsis. Hemos visto entonces el primer sello, el ministerio de Enoc. Quiero terminar y finalizar con mi testimonio. Yo sé que el libro de Apocalipsis es una escritura sagrada para nuestros tiempos y fue revelada por el mismo Señor Jesucristo a su apóstol Juan. Y a través del profeta José Smith, muchas de esas cosas que no entendíamos, el Señor los manifestó a él, las reveló, para que pudiéramos entender en este tiempo, nosotros los santos de los últimos días, y comprender y estar preparados para las etapas finales que estamos viviendo hoy. Hoy es el tiempo de arrepentimiento. Hoy es el tiempo de preparación. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy. Sí, hoy. Lo declaro con todo mi corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Apocalipsis. Estudiaremos el capítulo 6 en los versículos 3 y 4, el otro sello, ¿sí? El segundo sello. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Shalom, paz en sus hogares. Shalom, hermanos.